Bueno, bien, creo que ya a esta altura, bueno, no sé si se va a sumar alguien más, yo ahí le escribí a un par que habían votado en la encuestita que se sumaban, pero bueno, siempre a último momento surge alguna que otra cosa. Bri, una chica de las que votó, me avisó que justo salía a las 6 de laburo, así que capaz se sumaba tarde. Otra de las pibas me avisó eh, que no iba a poder sumarse al final. Sí, le escribí a una de las chicas que efectivamente ya está acá, perdona, Lu, arre. Pero bueno, ahí ya vamos arrancando. Paren que estoy buscando tipo un link y vamos a arrancar. Ahí se suma alguien más. Opa. Hola, Ani. ¿Cómo se dice esto? Ahí estoy buscando una cosita y después, no sé si vieron, capaz vieron que ayer pasé un resumen que hice por ahí, ya lo chusmearon, si ya lo chusmearon, buenísimo. Si no, obviamente, bueno, la idea es, o sea, hoy vamos a trabajar con ese resumen. Es un resumen que, o sea, está bastante completo en cuanto a los procesos y lo hice yo con, con la información que usé para rendir el final. O sea, obviamente está bastante sintetizada, se dice, porque, digo, esto no es lo mismo que rendir un final, ¿no? Es el parcial de la materia. Pero bueno, son básicamente son las mismas definiciones, porque yo aparte lo fui resumiendo al punto de que me quede lo más importante. Es decir, está resumido, pero está completo todos los procesos. Creo que tiene todos los casos de assimilation, menos eh, allophonic assimilation, porque las allophonic assimilation son las allophonic variants. Cuando hablamos de allophonic assimilation, que cuando no cambia el fonema, son como lo mismo que las allophonic variants. Eh, Así que bueno, eso no agregué, pero porque no llegué con el tiempo, digamos. Después, seguramente más adelante, digo, en la semana, agregue más de Alphonic Variants, como para que los tengan igual, digamos. Pero ahí voy a dar un par de ejemplos en cuanto vayamos hablando de las Alphonic Variants, les voy a ir explicando, tipo, bueno, estos también, Allophonic Regressive o Progressive Assimilation of tal o tal cosa. Pero bueno, antes de arrancar, ahora les voy a dejar. Eso señor Flor. Hola Flor. Estábamos por arrancar. Pero antes les voy a compartir un link en los mensajes de la llamada. Les voy a explicar un poquito lo que es Arre. Es un link a un formulario de Google. Y es porque ahora doy un poquito de contexto porque la mayoría creo que son interesantes. Ustedes escuchan la moto en la calle, ¿no? Perdón, quiero que termine de pasar la moto esa. Yo no sé si ustedes la escuchan, pero yo no escucho nada con la moto. I mean, te quiero. Ratatata. Butaquerísima. Same, igual. Yo yéndome a la facultad en Didimoto 3 días a la semana. Eh, Escuchen, les pasé un link ahí y les voy a dar un poco de contexto antes de arrancar. Este 5, 6 y 7 de noviembre van a ser las elecciones estudiantiles, ¿no? En eso, más llegando a la fecha, vamos a ir explicando un poco qué es lo que se vota, que es no solamente el centro de estudiantes, sino el consejo directivo. Y yo sé que por ahí el consejo directivo parece como un concepto medio ajeno, que todavía no. Por ahí es la primera vez que lo escuchan, por ahí lo escucharon antes, pero no saben del todo lo que es. Es básicamente un espacio de cogobierno en la facultad, en donde hay representantes también estudiantiles, además de docentes, el decano, la decana, el vicedecano y demás. A lo que voy con todo esto es que nosotros, cerca de las elecciones, juntamos lo que serían adherentes, que los adherentes son estudiantes que deciden darle un apoyo simbólico a determinada agrupación, que se le puede dar a una sola, sin ser parte de la agrupación, sin tener una responsabilidad ni ningún compromiso. No significa que uno sea parte, digamos, ni es algo obligatorio para votar, nada por el estilo. Pero es como una forma de darle un apoyo a una agrupación determinada porque les copa lo que esa agrupación hace durante el año, las actividades que impulsan, por lo que pelean en general, la política que tenga la agrupación en particular. Entonces, bueno, es como una manera de dar un apoyo que se le puede dar a una agrupación sin ser parte, sin nada, y que más que nada nos sirve a nosotros, los de la agrupación, para saber, nada, cuántos estudiantes nos bancan en la facu y saber que tenemos el apoyo de tantos compañeros de la facultad. Así que bueno, yo les compartí el link por si quieren adherir. Real que no significa que sean parte de la agrupación, no significa que vayan a tener ninguna responsabilidad ni nada, es solo como una forma de demostrar apoyo si así deciden hacerlo ustedes. Así que bueno, se los dejé en el chat por si quieren adherir. Ahora sí, arrancando con el grupo de estudio. Voy a ir a buscar el resumen y una vez que lo encuentre voy a proyectar, porque saben qué me ha pasado, que me pongo a proyectar cuando todavía no tengo las cosas preparadas. Entro a cualquier lado, como que
cualquier cosa, así que ahí está, ahí lo tengo. Que bueno, como les decía, esto yo lo armé con información que yo sé que está bien, porque es lo que yo usé para el final. Y también me basé un poco en el resumen de otras amigas que hicieron ellas juntas, que... Ah, no, activé los subtítulos, nada que ver, chicos. Que aprobaron también el final de fonética. Yo lo rendí... ¿Cuándo lo rendí? I don't remember. En la mesa de mayo. No, en la mesa de diciembre del año pasado, les miento. Ahí está, ahí estoy proyectando. Ustedes, cualquier cosa, avísenme si, si no llegasen a ver algo. Ah, ¿y saben qué? Debería entrar desde el celular para ver el chat. Bueno, yo no voy a poder leer el chat, así que cualquier cosa pongan el micrófono o me mandan por WhatsApp, así leo los mensajes, porque cuando proyecto no me deja ver. Ahora sí, arrancando. Primero que nada puse conceptos bastante generales. Acá lo que vamos a hacer es repasar uno por uno los procesos que me parece que es para mí lo que más sirve y lo que más necesitan ustedes para dar el parcial, digamos. La idea no es que solamente se saquen dudas, sino que les voy a explicar todos los contenidos de cero del segundo cuatri, o sea, todo lo que tiene que ver con los procesos. Eh, y nada, después ustedes me frenan si sienten que voy muy rápido, si hay algo que no les quedó claro, que no entendieron, posta, no tengan problema en frenarme, en pausarme, en abrir el micrófono, en interrumpirme, porque, bueno, la idea es que justamente entiendan y les vaya quedando todo, y que no dejemos nada sin cubrir. Así que bueno, empezamos por lo más básico, que es la definición de lo que es un fonema, y acá switcheo, empiezo a hablar en inglés. A phoneme is the basic small unit of the phonological system of a language. They are the basic distinctive units of speech sounds by which morphemes, words, and sentences are produced. Esto ya lo sabíamos del primer cuatrimestre, ya vimos lo que era un fonema en general, pero bueno, como para volver a poner la definición, si es que nos llegasen a preguntar o queremos tener algo bien completo, ¿no? El fonema es básicamente la unidad más básica de la lengua con la que formamos morfemas y palabras. Morfemas, palabras, oraciones, bla, bla, bla. So, what is an allophonic variant? Allophonic variants are sounds, no, sorry. Allophonic variants son como, are variants of a phoneme, basically. So, sounds can be produced in many ways depending on their adjacent, no me acuerdo cómo se pronuncia. Bueno, adjacent sounds. Thus, allophonic variants are the different realizations of sounds in context. So the different ways in which a particular phoneme can be pronounced when it is affected by another one or due to their location on a particular word. So basically, phonemes can be realized in many different ways depending on the position they are in a word and the phonemes that surround it, right? The phonemes which are around it. Phonemes are affected by those phonemes before or after them. The first process which we are going to explain is aspiration. So aspiration occurs when a voiceless plosive, so are at the beginning of a stressed syllable, and they are released with aspiration. So there's a period of voicelessness between the release of the plosive and the beginning of voicing for the next sound. So some examples that I've given are Tortured Poets Department, the title of Taylor Swift's latest album, if you don't include the announcement of her following album. So basically when a voiceless plosive, so always remember, aspiration only happens in voiceless plosives, and it only occurs when those plosives are at the beginning of a stressed syllable. So for example, I don't know, in poets, there's no aspiration in the final voiceless alveolar plosive when it's followed by voiceless alveolar fricative, because it is not at the beginning of a stressed syllable, right? So it only happens to voiceless plosive and only when they are at the beginning of a stressed syllable. The same thing with aspiration. Aspiration is a word which doesn't have aspiration because the voiceless plosive in aspiration is not at the beginning of a stressed syllable. Next up, we have anaspiration, which is when
same. Voiceless plosives are at the beginning of a stressed syllable, but preceded by the voiceless alveolar fricative, which is basically what we know as the S, right? The S sound. So the alveolar segment takes aspiration away because the release stage is produced as soon as the vocal fold activity begins. So these voices alveolar fricative that we have preceding those plosives takes the aspiration away from the plosive, so they become unaspirated. Now, I don't remember here if anaspiration had a diacritic. Si saben si la anaspiration tenía diacritic, mándenmelo si quieren, porque yo recuerdo que al principio había una profe que nos había dicho que no se marcaba, que no lo teníamos que encontrar y que no había diacritic. Y después en otra clase sí nos dijeron que era como con un igual abajo de la plosive. Tipo como Eso si iba a fuera decir, un... era con el igual. Genial. Bueno, buenísimo. Yo no lo agregué acá, pero si les dijeron en clase que usen el igual, háganlo, úsenlo, márquenlo si se los piden, porque yo no estaba segura, pero si no mal recuerdo, sí, efectivamente tenía diacritic, y era ese como una especie de símbolo de igual, pero abajo del aplauso. A ver, denme un segundito porque voy a aprovechar a sumarme al Meet desde el celular porque me gustaría estar conectada para poder leer el chat, ¿vieron? Que si no, después no lo puedo leer y no sé si me mandan algo y más. Acá, cierro. No, ahí está. Un segundito, ¿eh? Voy a... Señal. Mensajes en la llamada. Bien, no había mensajes, creo. Bueno, cualquier cosa me mandan, ¿eh? Sí, seguimos con devoicing. So, voiced plosives, this happens to voiced plosives because remember that with the voicing, they are gonna lose voice, right? So it could only happen to the voiced plosives. So voiced plosives and all voiced consonants actually lose voice when they are preceded or followed a voiceless sound, mostly plosives, but any voiced sound in general, it is gonna lose consonant, sorry, not any sound. This does not happen to vowels. But anytime we have a voiced consonant followed by a pause, a silence, or another voiceless consonant, they are gonna lose some kind of voice. So, for example, guilty as in, the voiced alveolar fricative loses some voice. Or if we have false god at the end of a sentence and there's nothing following the word God, well, it would lose voice. Devoicing can also happen to approximant in specific cases, and this is when the approximants are preceded by the voiceless plosives and voiceless aspirated plosives, right? So the aspiration of the plosive will take place during the articulation of the approximant segment, causing the approximant segment to be devoiced, right? So for example, in words like cruel summer or castles crumbling, acá pueden ver que el circulito claramente se movió de lugar, chicas. Ustedes no saben lo que yo tuve que elaborar para que estos me queden tipo alineados, porque me cuesta mucho con las diacritics. No sé cómo hace la gente para poner todos los procesos con diacritics. Yo como que tengo que literal ir tipo borrando. Mandé ese archivo que está bueno. Lo mandé aquí, lo mandé ayer. Ahora lo vuelvo a mandar al grupo si quieren, pero sí, sí, Perdón, está no lo vi. enviado. No, tranqui, lo mandé ayer a la noche. Es un link, buscalo en los links, porque yo siempre lo mando en link por si actualizo, agrego información, cambio información, lo que fuera, para que ustedes ya se les actualice solo. Por eso mando tipo el link de docs y no un documento PDF. Pero bueno, ahí tienen el caso de Cruel Summer, Castles Crumbling o Treacherous. Claramente pueden ver que usé todos títulos de canciones de Taylor para poner los ejemplos. Pero bueno, en esos casos, we can see that the voiced approximant is devoiced by the voiceless plosive that precedes it, right? So fourth, we have non-audible release, which is a process that affects plosives that are in final position, followed by a pause or silence.
when the offset phase is omitted and the articulators remain in contact, so the release stage may not be heard for these these plosives. Right, so this can happen to voiceless and voice plosives, whichever one of the two groups of plosives. And it happens also when they are at the end of a sentence, basically, at the end of a sentence followed by a pause, a silence. So, cuando tenemos un punto en la oración y la oración terminaba con una plosive, bueno, esa plosive va a tener un non-audible release. ¿Por qué? Porque nuestros articuladores como que se mantienen ya en contacto por el silencio que sigue, sería. Perdón, yo a veces switcheo para hablar en español, a veces como que hablo en inglés. Pasa que quiero explicarles en inglés porque siento que es importante, ya que esto ustedes lo tienen que explicar todo en inglés, entonces me parece la mejor manera. Pero después, si hay algo que no entienden, bueno, repaso un poco en español por si las dudas, como para, nada, que vaya quedando todo claro. A ver, paren, porque me había mandaron un mensajito, quiero ver si es alguno de ustedes. Ah, no, tranqui. Well, next up we have dentalization. This is one of my favorite process. I don't know why it happens like all the time. It is really easy to find, and it's a fun process. So dentalization happens when alveolar sounds, for example, those which are here in between the bars, are followed by dental fricatives, which are these ones here, right? So the alveolar sounds change their place of articulation and the contact becomes dental, right? So it doesn't change the phoneme completely, but it changes the place of articulation of the first phoneme, the alveolar sound. So, for example, did this or wrote that, right? Here we have these sounds which are alveolar followed by a dental sound. So the contact for those alveolar sounds becomes rather dental instead of alveolar. Bueno, siguiente tenemos el lateral release that happens also released to how do you say identificar pero in English? To see, identify, right? I wanted to say identificate y dije, no, no es así. Release to identify because it happens every time that a plosive is followed by the lateral approximant, right? So every time we have the lateral approximant, the L basically, following a plosive, we will have lateral release. So the release of the plosives will be done laterally. The tip tongue contact for the lateral is in place during the whole stage of the plosive, so when the air is released, the air escapes laterally, so through the sides of the tongue, as we see here in the word blank space. Great song of Taylor Swift. Same thing with nasal release, basically. So when a plosive is followed by its homorganic nasal, the air is released through the nasal cavity because the oral closure for the plosive is maintained. So, ¿se acuerdan que nosotros para las oclusivas, perdón, que así se le dice en español, tenemos 3 etapas, ¿no? Tenemos la closing stage, después la hold stage y después la release stage. Bueno, ¿qué pasa? Que durante la closing stage of the, para la oclusiva, digamos, cuando le sigue una nasal, lo que va a suceder es que, bueno, esa obstrucción que se creó en la boca se va a mantener, porque total, para la nasal, el aire yo no lo largo por la boca, lo largo por la nariz. Entonces se mantiene la obstrucción que se hizo en la cavidad oral y el aire que iba a escapar de esa oclusiva termina escapando de forma nasal a través de la nariz. Basically, remember that this only happens when the plosives are followed by its homorganic nasal. Do you remember what homorganic means? Yes, we say that two sounds are homorganic when they share the same place of articulation. Exactly. Thank you, Anna. Homorganic sounds are sounds which are realized with the same place of articulation. So, every time, acá no puse ejemplo porque, bueno, lo que les decía ayer en el grupo, el resumen está bastante completo, pero les faltan ejemplos de algunos procesos. Así que no se preocupen que después igual voy a agregar, pero bueno, si tienen algún ejemplo, última, mándenlo por el chat y yo lo digo.
Pero bueno, después les voy a poner para que sea más gráfico, obviamente, porque sin ejemplos medio como que a veces es medio difícil identificar los procesos. Así que después los voy a agregar, perdónenme que los tengo con este resumen que todavía no está terminado, pero bueno, les juro que lo voy a completar. Por suerte igual el parcial, por lo que dijeron en el grupo, se lo van a mover una semana, entonces, al menos eso dijeron en una de las comisiones, que en vez de tenerlo la semana del 6, que sería la que viene, lo tendrían la siguiente, supuestamente. Después chequen con sus profesoras de prácticos, always, Sí, sí, pero por sí, suerte está lo chequeado. moverían así que tienen más tiempo. Genial, genial, está chequeado, bueno, buenísimo. Buenísimo porque tiene más tiempo para estudiar y me da más tiempo a mí de poner los ejemplos. Igual esta semana se los pongo. So next we have omission of the onset, which is like the opposite of nasal release. Omission of the onset happens when the homoorganic nasal comes before the plosive. So when the homoorganic nasal is preceding its homoorganic plosive. Right, so when a plosive is preceded by its homoorganic nasal, the onset of the plosive is omitted because the closing stage has already been made in the mouth. So, como decíamos, como yo ya tengo una obstrucción hecha en mi cavidad oral, digamos, ya tengo la obstrucción hecha en la boca porque las nasales se hacen a través de la cavidad nasal, la primera etapa de las plosives, lo que sería la closing stage, yo no la tengo que hacer, digamos, la onset no la tengo que realizar porque ya está la obstrucción hecha. Entonces, voy a tener una omission of the onset, que la onset, recuerden, es la primera etapa de las plosives. Entonces, omito la primera etapa de la plosive porque la obstrucción ya está realizada. Next up, we have gemination. Oh, another one of my favorites. So gemination happens when there's a sequence of homoorganic plosives. So when there's a sequence of plosives with the same place of articulation, the release stage of the first one and the closing stage of the second one are involved in one single double-length hold stage. So, since the plosives have the same place of articulation, I will not release the first and then make the onset of the second one. I will have a prolonged hold stage between them when I omit the release stage of the first one and the onset of the second one, and they become a single double length hold stage articulation, right? Right. So, for example, I want to think of an example for this, but I cannot come up with one out of the top of my head. Oh, I don't know. Well, we'll think about that later. For example, when I say that day, right? That day. The first one ends with the voiceless alveolar plosive, and the second one begins with the voiced alveolar plosive. Both alveolar, both the same place of articulation. So that day would be an example of gemination. Next, we have release masking, which is a process that happens, when a plosive is preceded by its homoorganic nasal. No, esto está mal. Esto está mal, ya me doy cuenta, porque eso es omission of the onset. Release masking es lo que pasa cuando... perdonen, no me había dado cuenta que este proceso estaba mal escrito. Debo haber copiado y pegado algo mal. Bueno, lo voy a decir, lo voy a explicar en español y después lo explico en inglés. El release masking es algo que sucede cuando yo tengo dos oclusivas, o sea, dos plosives, con diferente lugar de articulación, digamos. Lo que no me acuerdo es cómo definir lo que pasaba en ese momento, digo, cuál era el proceso que sucedía entre las dos. Si alguien lo tiene y lo quiere decir, buenísimo, pero bueno, sé que pasaba en secuencias de non-homoorganic plosives, digamos. Ahora lo busco en uno de mis resúmenes, de hecho, y lo pongo. Bueno, ahora después, más tarde, volvemos a eso. Hacemos una pausa en algún momento y corrijo la definición. Discúlpenme, no lo había visto. Acá puse una nota, porque hasta acá era, creo, donde se nombraban todos los procesos con homoorganic y non-homoorganic. Y esto es básicamente, la nota es lo que Anita dijo hoy. Homoorganic, opa. Bueno. Hola, ahí está. Homoorganic means same place of articulation y non-homoorganic means different place of articulation. Vamos a hacer una pausa acá, igual nos quedan algunos procesos todavía antes de llegar a todo lo que tiene que ver con assimilation, nos quedan varios, pero bueno, hasta acá.
¿Alguno tiene tiene alguna duda, alguna definición que tengan diferente a como yo las di, evitando el release masking que está mal? Pero bueno, ahí mandaron algo por el chat. A ver, lo voy a leer. Ay, no, qué vergüenza. Odio tener mal el resumen, chicos. Les juro que esto se me pasó, ¿eh? Que dice, Luni, yo tengo una definición de release masking. Si te sirve, sí, Vera, pasala. Pasala por el chat o pasámela o decila como quieras y, y la explico. Porque, o sea, yo recuerdo, cuando pasaba, no recuerdo cómo definir qué era lo que sucedía exactamente, digamos. Pero sí, buenísimo. Bueno, vuelvo a repetir, perdón, me dispersé. ¿Alguno tiene o alguna tiene alguna duda hasta acá? Claro, yo tem. A Paz se le cortó el coso. In sequences of non-organic stops, the first one has a notable release because the closure for the second plosive. Ah, bien, eso es lo que quería. Bien, las dos definiciones están piolas, porque ahí lo que, bueno, en la definición que pasó Vera, la leo en el chat, dice, release masking is a sequence of non-homoorganic stops, like in talked. In this process, there is only one plosive incomplete, which would be the first one of the two, but it can happen with any plosive as long as it's in that position. Y lo que dice la definición de Emma, que es lo que estaba queriendo encontrar, es qué es exactamente lo que sucede. In sequences of non-homoorganic stops, the first one will have an audible release, because the closure for the second plosive has already been made in the mouth. Genial. Bueno, ahora después copio eso, lo pego acá en el resumen, pero sí, básicamente lo que sucede era eso. Como dije, en secuencias de non-homoorganic stops, o sea, oclusivas con diferente lugar de articulación, la release stage, o sea, la última etapa de la oclusiva, va a ser omitida porque la closure stage o la onset stage de la segunda oclusiva ya está sucediendo, entonces, digamos, se pierde la release stage de la primera, por eso es release masking. Yo tengo que release of the first plosive is masked, supongo que debía hacer eso, by the whole stage of the second plosive. Bueno, bien, más o menos lo mismo, sí. Lo que tenemos básicamente es que el release stage de la primer plosive se ve afectado por la presencia de la segunda oclusiva, plosive. Así que bien, bueno, con todo esto después, claro, con todo esto después pongo bien la definición ahí o la busco entre mis apuntes y lo cambio. Discúlpenme porque estaba así. Pero bueno, hasta acá todo claro. ¿Hay alguno que no hayan entendido? ¿Alguno que hayan tenido una definición diferente? Posta que cualquier duda que tengan de los procesos hasta ahora, mándenmela. Y si no tienen ninguna, bueno, con ya, golazo, seguimos. Estoy checando si me mandaron algo por WhatsApp. Ay, chicos, paremos. Bien, bueno, entonces sigo porque veo que no tienen ninguna question, creo. Voy a dejar el chat abierto, que si no me pierdo. Genial. Ando con el celu y le recuesta. Sí, boludo, se te cortan todos los mensajes. Qué bajón por Paz. Pero tranqui, Paz, te entendimos. Gracias por la definición. Bien, entonces, next up we have similitude. So the processes which follow here are processes that affect vowel sounds. So similitude prefers clipping and nasalization. And for labialization, what happens is that bueno, vamos a ver más adelante eso porque me estoy queriendo adelantar, pero bueno, the three following processes affect vowels. So first up, we have similitude. I remember it was really hard for me to learn this process because I didn't remember which ones were front vowels and which ones were back vowels. So for that, it is one of the worst processes because it requires you to remember the places for the vowel sounds. But similitude is the result of the tongue moving forward or backwards when producing a bitter sound depending on the following vowel. So the vowel will affect the
exact place of articulation of the velar sound, right? So for fronting, we have that the velar sounds, here you have the ones, are followed by a front vowel, so the contact will be a bit advanced in the mouth. So it doesn't change the place of articulation per se, but it will be a bit advanced in the mouth, so a bit forwards, if you want to call it. And for retraction, it's the contrary. So velar sounds that are followed by a back vowel, so the contact, sorry, will be a bit retracted, so a bit, ¿cómo se dice? Más atrás, básicamente, ¿no? Va a estar como tirado hacia atrás el contacto. Entonces, para similitud, lo vuelvo a repetir en español por las dudas, lo que sucede es que no cambia el lugar de articulación de las velars, o sea, la k y la g, disculpen por los sonidos extraños, pero sí que se vuelve un poquito avanzado o un poquito retrasado, sería un poquito más hacia atrás o un poquito más hacia adelante, dependiendo de la vocal que le siga. Entonces, cuando yo tengo que le siguen las front vowels, por ejemplo, la fleece, la kit, la dress y la trap vowel, voy a tener fronting. Y cuando le sigan las back vowels, que son como las U's, las O's y la A larga, voy a tener retraction, right? So the contact will be a bit retracted. For example, un ejemplo de fronting would be the word kit, right? And an example of retraction would be good, right? Good or god, so on and so on. Prefrontal clipping, another great process. It's a process that happens when long vowels or diphthongs are followed by a voiceless consonant within the same syllable. This is really important to remember because you have to take into account the division of the syllables in a word. But other than that, it's a really simple process. The sound, basically, the long sound, whether it be a long vowel or a diphthong, it will be clipped because of the influence of the voiceless consonant that follows, right? So the length of the vowel or diphthong will be shortened. Esto lo marcábamos, no puse la diacritic, pero lo marcábamos, por ejemplo, para las vocales largas, en vez de ponerle 2 puntos, le pongo uno solo. Y para las vocales cortas, no, digo, las vocales cortas, digo, para los diptongos no me acuerdo cómo era, creo que era la cosita que iba arriba. Pero bueno, next up, nasalization. Really easy to identify. Here I wrote an example, but it happens when a vowel or a diphthong is preceded, followed, or surrounded, so preceded and followed by a nasal sound. The air for the production of the vowel sound will escape nasally due to the lowering of the velum in preparation for the production of the nasal sound. So, for example, man-child. We have a Sabrina Carpenter reference here. Because we can see that, no, esto no era. Here, this vowel is preceded and followed by a nasal sound, so I found that to be a really great example. Sabrina Carpenter fans will love the representation. Bien. Next up, we have labialization, where consonants or consonant clusters preceding the lip-rounded phonemes will become lip-rounded in anticipation. Within the same word, we can see it when any of these consonants are followed by the goose vowel, the u diphthong, and the bilabial approximant. Y acá puse la palabra thought porque en el momento no había podido buscar, me acuerdo, el fonema que era este. Ahí está, sería ese fonema el que iría, no la palabra thought. Yo lo hice medio así, después me olvidé de corregir un par de cosas, pero bueno, básicamente cuando cualquiera de estas consonantes está seguida por alguna de esas vocales o la bilabial approximant, va a pasar que se van a volver como labializadas, no sé cómo se diría en español, pero básicamente ya vamos a producirlas con los labios más redondeados en preparación para la vocal que le sigue o la approximant. Y bueno, across word boundaries, we can see it when any of those are followed by
de bilabial approximant. No puse ejemplos, pero I don't know, for example, the word took or twig or I don't know, act wrong, so on and so on. Viralization or dark L. Acá recuerden que al proceso le pueden decir tanto viralization como dark L. Creo que se pueden usar de manera intercambiable. Corríjanme igual si estoy mal. Creo que la mejor manera de decirlo igual es viralization, pero si le dicen dark L, si se refieren a dark L como en el oral, está bien. No pasa nada, creo. Pero basically, viralization or the dark L are a secondary articulation of the alveolar lateral, in which the back of the tongue is raised towards the velum during the articulation of the consonant. So with the tip-tongue contact touching the alveolar ridge, but with the tongue being raised towards the velum also. It occurs when the phoneme precedes a consonant or a pause, so when it's in final position. Esto, por ejemplo, lo que decimos con la palabra girl. No es lo mismo si yo digo a girl y cómo suena lo que sería la L en la palabra en ese momento, que si yo digo lateral. Cuando yo digo lateral, hago una producción diferente a cuando digo girl, ¿no? Como que es más, es un toque diferente el contacto que se haría, digamos, o cómo la posición de la lengua estaría. Pero bueno, básicamente sucede eso. Cuando vean la L al final de una oración, o sea que la sigue un silencio, o adelante de una consonante, ¿no? Que decía en el curso, sí, claro, adelante de una consonante, bueno, ahí tienen dark L. Y eso se marcaba básicamente haciendo como una rayita, una curva al medio de la L. O lo que sería the lateral sound, sorry. Next up, and finally, we have syllabicity. So all syllables must have a nucleus, and sounds that perform this function are said to be syllabic. Syllabicity is the property of the alveolar nasal and the alveolar lateral of becoming the nucleus when the schwa is elided. So syllabicity happens when I can elide the schwa in a particular syllable, and the alveolar nasal or the alveolar lateral can become the nucleus of the syllable. The sounds kind of merge, we say. No puse ningún ejemplo acá, después juro que los voy a agregar, pero bueno, pasa en algunos casos en donde eso, vieron que ya trabajamos con elision en el primer cuatrimestre y es uno de los procesos igual que ven en el segundo. Y bueno, cuando yo sé que puedo hacer elision de la schwa y le sigue justamente una alveolar nasal o una alveolar lateral, cualquiera de esos dos sonidos se pueden volver el núcleo de la oración. Y esto lo marco con una especie de palito abajo. Sí. Que un ejemplo que nos habían puesto en el práctico era London. Claro, London. Que yo en vez de decir London, puedo decir London. Un poco sacando la schwa de ahí y no pronunciándola. Entonces, lo que hubiera sido el núcleo, que sería la schwa por ser vocal, pasa a ser la alveolar nasal que le sigue. Muy buen ejemplo, gracias aquí. Bueno, hasta acá con los procesos. Yo creí que íbamos a hablar un poco más, incluso explicándolos. Pero hasta acá con estos procesos. Después igual ahora, obviamente, arrancamos con assimilation, pero aprovechemos que terminamos con estos procesos de allophonic variants para sacar cualquier duda que tengamos en lo absoluto. Ay, está el micrófono abierto, perdón. Pensé que iba a preguntar algo así. No, igual quería preguntar, lo de visualization, entonces, porque me cuesta mucho distinguirlo, como que arranco a decir las palabras, pero cuando uno lo hace consciente, al menos en mi caso, como que lo termino modulando más. Entonces, como que no le encuentro la dark L. Pero recién dijiste cuando está antes de una pausa, digamos, al final de una oración, o cuando después va una consonante. ¿Estoy en lo correcto o entendí todo mal? Claro, sí, no, estás bien. Creo que te escuché bien, sí. La dark L sucedería cuando yo tengo la alveolar lateral, o sea, lo que sería la L en general, ¿no? Cuando yo la tengo seguida de una pausa o un silencio, o sea, al final de una oración, al final de un párrafo, o cuando le sigue una consonante.
En esos casos tendríamos la dark elf. Y eso puede ser en la misma oración o en oración, palabra o en dos palabras distintas como el resto de cosas, Sí, ¿no? creo que sí. Habría que ver si en esto de que le siga una consonante puede ser across word boundaries. Lo tendría que preguntar, porque no recuerdo. Pero me parece que sí. Pero sí, básicamente yo sé que es medio complicado ubicarlo, porque una cuando lo quiere pronunciar, una cuando lo quiere pronunciar, se vuelve más consciente de cómo lo está pronunciando y la pronuncia en su full pronunciation, digamos, ¿no? Claro. Cuando yo la quiero pronunciar en la aislación, me pasa eso, que yo la termino pronunciando completa. Entonces entiendo que sea difícil de identificar, pero bueno, guíense por eso, por cuando la vean ocurrir en una transcripción, digamos. Dale, muchas gracias. De nada. Yo tengo una duda, pero como para todos, no es sobre el tema, sino que si alguien sabe si entra contoid and vocoid en los parciales. Yo me meto, no, contesta a alguien que Espero que esté no. haciendo la materia en este momento, si me la mando. Espero que no. En lo personal, Grasso lo dio como una vez en una clase y no lo volvió a tocar nunca más. Entonces yo calculo que no. Sí, sí, porque yo también estoy con Grasso y lo habíamos visto, pero con la de los prácticos que es Martino creo que ni lo nombró, así que no sé, tenía esa duda. Igual seguramente en el Eh, campus, como hicieron con el primer midterm test, ponen una pestaña donde está toda la bibliografía para estudiar para ese examen, así que hay que ver si entra ahí. sí, yo me iba a meter tipo re de metida, después dije, no, por ahí conviene que conteste a alguien que está haciendo la materia por si les habían dicho algo diferente, pero paren. Básicamente yo me parecía que no entraba lo que sería Bokovic y Conjois, porque eso suele ser un tema para el final. En teóricos puede ser que lo toquen, pero todo lo que ustedes no vean en prácticos no debería entrar en el final. Y que yo sepa, Bokovic y Conjois es algo que, perdón, ¿qué dije? No debería entrar en el parcial, perdón. Bokovic y Conjois suele ser algo que se llega a tocar un poco en teóricos, pero no se suele ver en prácticos. Nunca recuerdo que hayamos hecho trabajos, por ejemplo, del cuadernillo o cosas así sobre Bokovic y Conjois. Entonces yo creería que no entra. Igual de todas formas, pregúntenle a la profe de prácticos si tienen la duda, pero si no lo llegaran a ver en los prácticos, digamos, y no trabajaron alrededor de eso, entonces no debería entrar porque nunca les van a tomar o nunca les deberían tomar temas que no se vean en clases prácticas. Sí, yo también estoy con Martino y había dicho que el tema de contour y pocoir era una pregunta de el final. Así que creo que no debería estar en el parcial de ahora. Claro, bueno, genial. Sí, sí, es que nos suelen decir lo mismo siempre, siempre es una pregunta para el final, pero bueno, vieron que a veces puede cambiar y no te enteras. Ahí Emma preguntó si LinkedIn volvería a entrar. Eh, Puede ser, no sé muy bien si les van a hacer alguna pregunta sobre LinkedIn, capaz que sí, porque medio que lo ven como un proceso más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con LinkedIn, porque es una aparición justamente de la alveolar proximant, no, post-alveolar proximant, o sea, lo que sería la R. Entonces, sí, puede ser que vuelva a entrar LinkedIn explicado más desde el lado de los procesos. Yo no lo agregué acá, pero tengo un resumen en el que está explicado un poco más largo, así que bueno, después también lo agrego y explayamos por si las dudas. Igual, de vuelta, todas estas dudas que tengan sobre qué temas entran, que no, pregúntenle así, tipo de onda, a la profe de prácticos, como diciendo, tipo, che, corroboro con vos, entran este y este tema, ¿verdad? O, tipo, no sé, tal tema en particular, entra también como para estar más tranquilas y no, no dejar de lado en el estudio un tema que quizás sí entra. Pero bueno, tengo entendido que sí entraría LinkedIn. Que igual es más o menos lo mismo del primer cuatrimestre, ¿no? Ya los procesos de linking los vieron ahí, así que más o menos se lo saben. Bien, bueno, ¿alguna otra preguntita? Nunca sé cómo hacer, perdón, siempre llegan... Un segundo, denme un segundo y ahí me pongo a proyectar de vuelta porque quiero hacer que en la tablet dejen de aparecer las notificaciones. Y nunca sé cómo hacer eso.
Ya volvemos, lo juro, lo juro. Ahí está, ahí lo activé. Excelente. Bueno, procedemos. Me está dando media trabada porque estoy. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte que yo sé que suele ser muy complicada, muy messy, muy extensa, que es todo lo que tiene que ver con assimilation. Yo, chicas, entré en pánico más o menos cuando tenía que rendir el segundo parcial porque estábamos a días y seguía sin entender cuáles eran todos los procesos de assimilation. Yo dije, no me voy a acordar de ninguno, son un montón. No entiendo de qué me estás hablando, o sea, what the fuck is phonemic progressive assimilation of place anyways? Son un montón, se siente por un momento como si fueran muchos, pero de a poco si los van repasando, les juro, no es tan abrumador. Ahí me pongo a proyectar de vuelta y los empezamos a ver. Con los procesos de assimilation lo que tiene es que el proceso te lo dice el nombre, muchas veces. Acá, bien. Entonces, para empezar, acá puse como una definición medio general que dice, assimilation is a process that occurs when one sound is changed, so the whole sound is changed because of the influence of a neighboring sound in order to become similar to it. Assimilation may be either progressive or regressive. Progressive when a consonant takes features from the preceding consonant. Why? Because the assimilation is progressive because it affects the second sound, right? So it's moving forward, it's progressing in the sentence. So it would be progressive assimilation. And then we have regressive assimilation when a consonant takes features from the following consonant. So the first consonant is changed. So the assimilation will be moving backwards. So moving to the moviéndose como para atrás de la oración, ¿no? Por eso sería regresiva. A veces me trago y cambio de lengua, pero básicamente progresivo es, la asimilación va a ser progresiva cuando afecte al segundo sonido de los que estamos viendo, digamos, cuando un primer sonido afecte al segundo, porque es progresando hacia adelante en la oración, o en la frase, lo que fuera. Y regresiva cuando afecta al sonido que vino antes, ¿no? Porque un sonido que viene después afecta al que vino antes, o sea, regresa hacia atrás, se asimila hacia atrás. Bien. So, according to the type of feature which is borrowed, assimilation may also be classified as assimilation of place when there is a change in the place of articulation, and assimilation of voice when there is a change in the voice, right? So, we have progressive and regressive, and of place of voice. Y después, algo que me olvidé de agregar es que the assimilation will be phonemic when the whole phoneme changes, and it will be allophonic when only a feature of the phoneme changes, but not the whole phoneme. So first we have the more longer one, I guess, which is phonemic regressive assimilation of place, because this has a lot of appearances. Phonemic regressive assimilation of place. So thinking of the title of the process, we have that is phonemic, so it will change the whole phoneme, not only a feature of the phoneme, but the whole phoneme will change. It's regressive, so a second sound will be affecting the first sound, it will regress. And it will be assimilation of place, so it will change depending on the place of articulation. It will not change the voice will still will remain the same. So if it was voiceless, it will remain voiceless, but the place of articulation will change for the first phoneme. So we have six different cases affecting three different phonemes. First, two are affecting the voiceless alveolar plosive, right? So we have that the voiceless alveolar plosive assimilates into the voices bilabial plosive when it is followed by the bilabial sounds p, b, and m, right? So
think about the title again. So it is phonemic because the whole phoneme will change to its bilabial pair, but the voice will remain the same, so it will change from the voiceless alveolar plosive to the voiceless bilabial plosive. So the voice remains the same and the manner remains the same. The only feature that changes is the place of articulation. But since it will change the whole phoneme, I mean, I don't have the voiceless alveolar plosive anymore. It will become the voiceless bilabial plosive. So we have phonemic regressive assimilation of place because it happens to the first phoneme, the voiceless alveolar plosive, when it is followed by the voiceless bilabial plosive. Or when it's followed, by the voiced bilabial plosive or the voiced bilabial nasal. Ahí me confundí por un segundo. Bueno, básicamente, explicándolo en español, lo que va a suceder es que la voiceless alveolar plosive va a cambiar y se va a volver la voiceless bilabial plosive cuando le siga uno de estos tres sonidos, uno de estos tres bilabial sounds, digamos, ¿no? Cuando yo tengo cualquiera de estos tres siguiendo a esta se va a cambiar a esta de acá, ¿no? Es básicamente eso. Entonces piensen que no cambia la voz y tampoco cambia el hecho de que es una plosive, sino que cambia el lugar de articulación que va a tener. O sea, va a cambiar todo el fonema porque le siguen bilabials, entonces se va a convertir en su bilabial counterpart, digamos. Lo mismo pasaría en casi el mismo caso, pero cuando le sigue una velar. Entonces, la voiceless alveolar plosive va a pasar a ser la voiceless velar plosive cuando le siga cualquiera de esos dos velar sounds, ¿no? Entonces, cuando cualquiera de estos dos le sigue a ella, se va a cambiar y va a volverse esta de acá, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, la voiceless alveolar plosive pasa a ser la voiceless velar plosive cuando le sigue cualquiera de esos velar sounds. Entonces, va a cambiar todo el fonema y va a tomar el lugar de articulación, digamos, de la consonante que le siga. Entonces, si le sigue una velar, va a pasar a ser la voiceless velar, y si le sigue una bilabial, va a pasar a ser la voiceless bilabial plosive. Y bueno, es básicamente lo mismo con cualquiera de estos o de estos. Entonces, tengo que la voiced velar plosive se asimila a la voiced bilabial plosive cuando le siguen las voiced o voiceless bilabial plosive o la voiced bilabial nasal, ¿no? Entonces, a esta le sigue cualquiera de estas, pasa a ser, esa raya no la debería haber hecho, pasa a ser esta de acá, ¿no? Y lo mismo, cuando le sigue una velar, perdón, eso no. ¡Ay! Se me cerró. Ok. Hola. Perdón, chicos, fallas técnicas. Hasta acá más o menos se va entendiendo de la manera que lo voy explicando, porque estoy intentando hacerlo más pausado o tranqui posible para que se vaya más o menos entendiendo. Lo que va a pasar, básicamente repitiendo, cuando hay una phonemic regressive assimilation of place, es que cuando a esos tres determinados sonidos le sigue un sonido con un lugar de articulación diferente, ya sea bilabial o velar, van a pasar a ser otro fonema diferente que conserva la voz, ya sea voice o voiceless, que conserva el manner, pero que cambia el lugar de articulación. Entonces se vuelve un fonema diferente. A ver, acá estoy yendo de vuelta. Listo. Voy a dejar de escribir con mi lapicito, pues se me tilda. Bueno, y como, bueno, me había quedado en la voiced alveolar, ¿no? Bueno, entonces la voiced alveolar, ok, hola, yo no hice eso, se subió solo. Ahí está. La voiced alveolar, o sea, lo que conocemos en gaucho como la D, se va a asimilar a la voiced bilabial cuando le siguen bilabials, o se va a asimilar a la voiced velar cuando le siguen velars. Y por último, tenemos la nasal, digamos, que
La nasal también se va a asimilar a otras nasales. O sea, yo tengo la nasal, se va a asimilar a cualquiera de las otras dos nasales, dependiendo en qué lugar de articulación tenga el sonido que le siga. Entonces, si a mi nasal le sigue un bilabial sound, se va a asimilar into la bilabial nasal. Si a mi nasal le sigue, o sea, a mi nasal alveolar le sigue la velar nasal, se va a asimilar, perdón, si a la nasal le sigue cualquiera de los velar sounds, se va a asimilar a la velar nasal. Manteniendo que es nasal y manteniendo que es voiced, pero cambiando el lugar de articulación que va a tener. Entonces pasa a ser otro fonema con esas dos características iguales, pero con diferente lugar de articulación. Y esto es justamente, bueno, porque si le sigue una velar, se asimila al velar, al velar sound, y si le sigue una bilabial, se asimila al bilabial sound. Y por último, en Phonemic Regressive Assimilation, Phonemic Regressive Assimilation of Place, tenemos el caso de las voiced y voiceless alveolar fricatives, que cuando le siguen cualquiera de estas de acá, se van a asimilar a esta o a esta, ¿no? Bueno, creo que a esas que marqué en el recuadro se les llamaba sibilants, ¿no? Cuando le siguen esos sonidos, lo que sería la voiceless alveolar fricative se va a asimilar a la voiceless palato-alveolar fricative, ¿no? Y la voiced se va a asimilar a la voiced palato-alveolar fricative. Cuando le sigue cualquiera de esos, la iod, las affricates o la voices palato-alveolar fricative. Bien. So, bueno, igual acá teníamos la definición que dice, word ending alveolars assimilate to the place of articulation of the following word initial consonant when followed by consonants with palatal features. Entonces, cuando le siguen consonantes que tienen, como lo dice ahí, palatal features, se van a asimilar a estos sonidos que marcan acá. Es medio complicado de querer explicarlo. Ay, no era eso. Es medio complicado de querer explicarlo. Es cuestión de poder aprendérselo en detalle. Real que esto para mí es lo que más tienen que estudiarse, porque aparte el Phonemic Recursive Assimilation of Place es uno de los que más se pregunta. Así que repásense esto mucho y igual después yo les pongo ejemplos que acá, como les dije, no había, pero les voy a agregar. Pero bueno, yo sé que son un montón de casos y que encima todos estos casos en particular eran todos parte de lo mismo, que es Phonemic Recursive Assimilation of Place. Entonces cambia todo el fonema, cambia el primer fonema afectado por el que le sigue y se asimila totalmente a otro porque cambia el lugar de articulación. Bueno, siguiente tenemos Phonemic Progressive Assimilation of Place. Entonces, guarda porque esta no es muy común igual, pero es el segundo fonema el que va a cambiar según el que le precedía. So, como dice acá, it is relatively uncommon, but it may occur when a plosive is followed by a syllabic nasal. What? Claro, entonces, lo que sería la nasal, esto pasaría, digamos, cuando la nasal atraviesa un proceso de syllabicity, ¿no? Porque se vuelve el núcleo de la oración y como le sigue a las plosives se va a asimilar a otro lugar de articulación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, cuando esta nasal se vuelve silábica, ¿no? Entonces toma el lugar de ser el núcleo de la sílaba. Y además le siguen estas de acá, que son bilabials, se va a asimilar en la bilabial nasal. Entonces va a pasar a ser la bilabial nasal cuando le preceden las bilabial plosives. Un ejemplo, por ejemplo, es urban. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, toqué cualquiera, ahí está. Yo puedo hacer elision de la schwa que le seguiría a la bilabial plosive. Entonces, la nasal se va a volver el núcleo de la sílaba y ahí se va a asimilar aparte y se va a volver, o se puede volver, la bilabial nasal. ¿Por qué? Porque le precedería una bilabial plosive, ya que eliminamos la vocal que hay en el medio. Entonces, en vez de decir urban, voy a decir urban, o una cuestión así, ¿no? Como medio que se asimila al mismo lugar de articulación. Y después lo mismo pasa cuando, es exactamente lo mismo, cuando yo tengo la nasal, que se vuelve el núcleo de la sílaba, y antes le precedían los velar sounds,
puede ser que la nasal se vuelva una velar nasal. Entonces, por ejemplo, ugn. Ahí en ugn lo que puede pasar es que justamente se asimile a la velar plosive y se vuelva la velar nasal. Bien, ¿se entendió este caso particular de Phonemic Progressive Assimilation of Place? Es bastante poco común porque justamente tiene que suceder syllabicity para que suceda esto. Pero bueno, es un caso a estudiar por si se lo llegan a preguntar. Bueno, voy a asumir que más o menos se entendió. Ah, sí, ahí me mandaron un ok. Bueno, genial, buenísimo, gracias. Entonces, seguimos con Phonemic. Ah, paren, ahí está. Seguimos con Phonemic Progressive Assimilation of Voice. Ah, thank you. Esto es, yo la manera más fácil que tengo de explicarlo para mí es con los ED endings y con los inflectional endings. ¿Se acuerdan que eso durante el primer cuatrimestre trabajamos todo lo que tenía que ver con inflectional endings? Bueno, el Phonemic Progressive Assimilation of Place va a ser literal cuando yo decido poner el voiced inflectional ending porque el sonido de antes era voiced, o cuando decido poner el voices porque el sonido de antes era voices. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, es básicamente lo mismo. Por ejemplo, de watch a watched, yo lo que pienso es, bueno, como este fonema era voiced, era voices, perdón, este que elijo va a ser voiceless. Y eso es un caso de Phonemic Progressive Assimilation of Voice, porque yo, digamos, tengo todo el fonema que cambia o que aparece afectado por el que vino antes, entonces el que se ve afectado va a ser el segundo fonema, por lo tanto es progressive, y es of voice, porque la voz del anterior fonema me va a determinar el inflectional ending que yo voy a decidir usar. Lo mismo que acá, height y heights. ¿No? Yo elegí la voiceless option porque el fonema previo era un voiceless phoneme, a voiceless consonant. Es básicamente eso. So, because of the influence, esta es la definición formal. Because of the influence of the first sound, the second one's voice changes. The phoneme changes into another. Es básicamente eso. Y había un ejemplo, me acuerdo, que mencionaba cómo yo paso de decir what is happening, por ejemplo, what is happening, to what's happening. Y cuando yo hago la contracción esa, digamos, y paso a decir what's happening, esa voiced alveolar fricative de is pasa a ser la voiceless alveolar fricative. ¿Por qué? Porque se hace la contracción con una voiceless, una palabra que terminaba en una voiceless alveolar plosive. Entonces voy a pasar de what is a what's. Y en esos casos también sería Phonemic Progressive Assimilation of Voice. Miren, acá estaba el ejemplo, que boluda, no lo vi. Literal, bueno, lo que pasa acá, paso de what is the time a what's the time. ¿Vieron cómo cambió todo el fonema ahí? Bueno, es básicamente eso. Yo tuve un proceso por el cual se vio afectado el segundo fonema, por lo tanto es progressive, y fue de voz porque le cambia la voz al fonema. Se vuelve un voiceless phoneme. Esto es lo que quería poner. Ahí está. Bien, next up we have phonemic regressive assimilation of voice, que es poco común, lo mismo, pero it happens when the influence of the second sound, because of the influence of the second sound, the first sound changes its voice. The phoneme changes into another. So, pasa en algunos casos medio particulares, creo que uno puede más o menos decidir, ponerle dónde ubicar esto en una transcripción, pero es cuando, por ejemplo, la voiced labiodental fricative se asimila a la voiceless labiodental fricative cuando le sigue una voiceless consonant. Por ejemplo, I have to go pasa de I have to go to I have to go. ¿Por qué? Porque le seguía una voiceless consonant. Bueno, es assimilation of voice, cambia todo el fonema y es afectando al que venía antes, al primero por el que le sigue. Entonces es regressive. Y acá lo que aclaré entre paréntesis es que devoicing is not a phonemic assimilation, but it is allophonic assimilation. ¿Por qué? Porque en devoicing, por ejemplo, devoicing sería un caso de allophonic regressive assimilation of voice. Porque es lo mismo, pero en vez de cambiar todo el fonema, lo único que pasa es que pierde un poquito de voz, diríamos.
Por lo tanto, no cambia todo, sino que cambia un poquito una de sus features. Entonces, devoicing sería un caso que pueden usar si les preguntan allophonic regressive assimilation of voice. Y por último tenemos coalescent assimilation, que es la más fácil de recordar porque cuando sea que yo tengo la iot seguida por cualquiera de estas, se puede asimilar a cualquiera de estas. Es como súper fácil de graficar, súper fácil de identificar. Por ejemplo, pasa en oraciones como what you doing. Cuando pregunto, en vez de decir what are you doing, digo what you doing. Puedo decir what you doing, ¿no? What you doing. O no sé, no se me ocurre ningún ejemplo en este momento. Pero es bastante común cuando a cualquiera de esas alveolars, digamos, le sigue la iot. Se asimilan en lo que sería las affricates o las palato-alveolars. Después, como dije, igual voy a agregar ejemplos como para poder visualizar y graficar todo esto mejor. Pero, por ejemplo, en oraciones, para el segundo ejemplo, en oraciones como did you, entonces en vez de decir did you, puedo preguntar did you, y se haría como el affricate, sonaría ahí. Y es cuál es una assimilation, entonces no escribo ni la iot ni el primer fonema, sino que escribo directamente al que se asimilan ambas, como que se mezclan en un fonema diferente. So, para leer la definición así formal, it is the combination of two sounds resulting in a different one. This kind of assimilation is called coalescent assimilation because the sounds coalesce to form a group. Bien, como les dije, acá no agregué por el momento allophonic assimilation, porque muchos de los procesos son allophonic assimilation. Por ejemplo, cuando yo tengo dentalization, es un allophonic assimilation, allophonic regressive assimilation of place. ¿Por qué? Porque no cambia en dentalization todo el fonema, cambia el lugar de articulación de un fonema y afecta al primero, al que le sigue un dental. Entonces eso sería, por ejemplo, allophonic regressive assimilation of place. Y bueno, así pueden pensarlo para muchos de los procesos de variaciones alofónicas, o sea, los allophonic variants. Pero bueno, hasta acá con todo lo que hay en el resumen son la gran mayoría de procesos, excepto algunos que faltaría agregar, que voy a ir agregando y voy a ir poniendo ejemplos. Pero bueno, no sé, ahora abro espacio total para preguntas, para que me digan si alguna no les quedó claro, para que me cuenten si les sirvió, si había alguna definición que no tenían o alguna definición que tengan diferente. Si me quieren preguntar algún ejemplo en particular, ustedes díganme. Se había abierto un micrófono, pensé que iba a preguntar algo. Me resirvió, gracias, genial. Ay, me alegro, Emma. Fiel sumadora de mis grupos de estudio, siempre te conectás. ¿Fueron claras las definiciones? ¿Les sirvieron más o menos como les expliqué? Yo me regrabo, pero porque claro, explicar assimilation es toda una cuestión, ¿eh? Es bastante complejo. Es bastante complejo, pero nada. Se puede, les juro por Dios, se puede. ¿Les sirvieron las definiciones? ¿O las explicaciones? Sí, genial, buenísimo. La verdad que quería que sea un grupo de estudio que posta les sirva y no solamente, bueno, sacar dudas, porque a esta altura tenemos dudas de muchas cosas. O sea, faltan 2 semanas para el parcial. Sé que muchas por ahí estuvieron primero durante el primer cuatrimestre rindiendo para los primeros orales y parciales escritos de fonética. Después, ahora durante el segundo cuatrimestre, se estaban concentrando en el Journal Essay y practicando con los Journal Essays y leyendo y qué sé yo para el parcial de lengua 1. Entonces, por ahí no tocaron un apunte de fonética hasta ahora y ya le están hablando de Vocoich y Contois en los teóricos y es como, bueno, está todo bien con eso que entra para el final, pero como que nos quedamos un poco atrasados en contenido, o al menos eso es lo que me había pasado a mí un poco durante el año que cursé fonética. Que llegué medio tarde y bueno, tuve que ver todos los videos y todas las cosas para poder agarrar la mano a Simulation, porque de repente era un montón. Pero bueno, eso, yo este lo pasé al grupo, igual ahora lo vuelvo a mandar. Voy a agregar ejemplos que le faltan, sé que le faltan. Pero bueno, ¿alguna duda posta con alguna de las cosas que expliqué? ¿Les quedó todo claro? Bueno, golazo.
Igual, de todas formas, como les digo, vuelvo a hacer grupo de estudio en estos días, volvemos a hacer desde la UNITE, digamos, seguramente, capaz el domingo, o sea, capaz durante el fin de semana, y si no, durante la semana esta o la semana que viene, como para seguir repasando, pero como siempre les digo y les recalco mil y una vez, mándenme mensajes, pregúntenme si hay algo que no entienden del resumen. Voy a cambiar también esa definición que estaba mal. Una chica pobre creo que ya lo imprimió con la definición equivocada. Pero bueno, escríbanme por privado o manden por el grupo, así le sacan la duda si la tiene alguien más. Pero yo no tengo drama en contestar dudas de FONE en cualquier momento, o de cualquier otra materia o de la facultad en general, ¿no? Pero cualquier cosa que no les quede clara, prefiero que se resuelvan la duda conmigo y no que vayan al parcial inseguros, inseguras, así que mándenme. Posta. Pero bueno, si no hay nada más que decir, hasta acá hoy. Nada, espero que les sirva toda esta información. Gracias a todos y todas por sumarse. No, de nada, cuando sea que necesiten. En estos días volvemos a repetir. Las amo mucho, 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 mucho. Bye. Muchas gracias, Luni. Chao, chao. Nos vemos.